Un saludo a los colaboradores de la empresa, a los proveedores, a los clientes y en general a todas las personas y entes vinculados y partes interesadas. Soy Gustavo Aristizábal, oficial de cumplimiento de Grupo TEC y de todas las empresas que hacen parte de esta organización. Hoy vamos a hablar de Sagrilab. ¿Qué es Sagrilab? Sagrilab es un sistema de autocontrol y gestión de riesgo, de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para dimensionar y entender mejor el Sagrilab, debemos saber que existen unos fenómenos delictivos a nivel mundial mediante los cuales los delincuentes y las organizaciones criminales pretenden utilizar a las empresas, entre otros, como un medio para lavar activos, para financiar el terrorismo y para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Estos fenómenos delictivos generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas en general, como el acaecimiento de riesgos operacionales, legales, de contagio y reputacionales y similares, situación que afecta el buen nombre, la competitividad, la productividad y la perdurabilidad de las empresas. Por lo anterior, la Superintendencia de Sociedades como órgano de control y vigilancia de las empresas en Colombia y de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales, permanentemente dicta medidas de carácter obligatorio para que las empresas que cumplan con determinadas condiciones fortalezcan y adopten los controles necesarios para evitar que puedan ser usadas o puedan prestarse como medio en actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es así como cada empresa, de acuerdo con sus características propias, tiene la obligación de implementar y poner en marcha el Sagrilab, es decir, un sistema de autocontrol y gestión de riesgo, de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El sistema en general tiene dos objetivos primordiales. Uno es prevenir que se introduzcan a la economía a través de las empresas recursos provenientes de actividades ilícitas. Y dos, detectar y reportar las operaciones vinculadas al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que los delincuentes pretendan realizar a través de la empresa con el fin de dar apariencia de legalidad a dichas operaciones. En todas las empresas en general, las obligaciones del Sagrilab se extienden a los empleados, a los accionistas o socios, a la junta directiva, al gerente, al revisor fiscal, al oficial de cumplimiento y a los demás vinculados o partes interesadas, como son también los proveedores y los clientes. Por tanto, como empleados y en general como partes interesadas, todos tienen que saber y dimensionar el alcance del Sagrilab y entender qué es. Tenemos que saber qué es el lavado de activos, qué es el financiamiento del terrorismo y qué es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ¿qué es el lavado de activos? Es el delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal colombiano. Consiste en dar apariencia de legalidad a recursos originados en actividades ilícitas. El financiamiento del terrorismo, ¿qué es? Es un delito regulado en el artículo 345 del Código Penal colombiano. La financiación del terrorismo está relacionada con los fondos, bienes y recursos a los que acceden las organizaciones terroristas o los terroristas para poder costear y financiar sus actividades. Y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, transporte, uso, etcétera, de armas nucleares. Las armas de destrucción masiva
son armas capaces de eliminar un número muy elevado de personas de manera indiscriminada. Son en general las armas nucleares, las biológicas y las químicas. Ahora lo importante, ya conociendo esos conceptos, entonces, ¿cómo se gestiona el riesgo ya al interior de las empresas para controlar y mitigar el lavado de activos, la financiación o el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva? Entonces, es a través de una matriz. Inicialmente se hace un análisis DAFO y se crea una matriz que se puede ver acá en la presentación. ¿Y qué hacemos? Primero que todo, hay que identificar el riesgo. ¿Con base en qué? En los factores que los activan, en las causas que pueden materializar el riesgo, en las consecuencias que pueden ser de tipo económicas, reputacionales, operacionales o legales. Luego hacemos la evaluación de ese riesgo. Entonces decimos cuál es la probabilidad que eso pueda ocurrir, cuál es el impacto o magnitud del resultado del riesgo, cuál sería ese daño que sufriríamos si se nos llega a presentar esa situación, y una calificación con base en la probabilidad del impacto, o sea, cuál es la amenaza o la posibilidad de que esto ocurra. Entonces se hace esa calificación. Tercero, hay que definir cuáles son los controles y medidas preventivas para mitigar la ocurrencia del riesgo, buscando o evitarlo o reducir la probabilidad de ocurrencia o transferirlo o aceptarlo. Y eso depende del apetito del riesgo y de las posibilidades de riesgo que quiera asumir la empresa. Siempre hay que mantener un plan B ante cada una de estas situaciones. Y por último, apenas están definidas todas estas situaciones, tenemos que monitorear todos los riesgos que tenemos identificados a través de los procesos de mejoramiento continuo. Luego de que conozcamos esto y, digamos, se presenten estas situaciones, tenemos que hacer el reporte de las operaciones sospechosas y otros reportes a la UIAF. Entonces, la empresa, incluyendo sus empleados, ante la sospecha u ocurrencia de alguna operación sospechosa de que estén utilizando la misma empresa para un posible lavado de activos o financiamiento del terrorismo o financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, está en la obligación, de acuerdo con el sistema implementado para tal fin, de reportar a la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, todas las operaciones sospechosas que detecten en el giro ordinario de sus negocios o actividades. Y la UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia encargada de analizar los reportes de dichas operaciones sospechosas y el lavado de activos en el país. Estos reportes de operaciones sospechosas y otros reportes a la UIAF deberá hacerse de manera inmediata y con naturaleza de ROS, quiere decir reporte de operación sospechosa, a través del CIREL, que es un sistema de reporte en línea. Es una herramienta web que permite a los sujetos obligados enviar sus reportes. El CIREL de la UIAF se encuentra disponible en forma permanente para garantizar la recepción de los ROS. Internamente en la empresa se debe avisar de inmediato a la gerencia y al oficial de cumplimiento. ¿Cuáles son esas señales de alerta que un empleado o cualquier persona dentro de la empresa debe estar atento para inmediatamente reportarlas? Entonces, hay unas señales de alerta. A manera de ejemplo, enunciamos algunas señales de alerta del riesgo de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de actividades que comprometen la seguridad de la empresa. Entonces, todas estas empresas obligadas deberán tener en cuenta, dependiendo de los factores de riesgo de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, identificados conforme a la matriz de riesgo y la materialidad del riesgo particular de cada empresa. ¿Cuáles son señales de riesgo que a cualquiera de nosotros debería llamar la atención? Nos debería señalar una alarma, una alerta. Los negocios con personas naturales o jurídicas que no estén plenamente identificadas. Entonces, digamos, un negocio importante
y no sabemos quién es ese cliente, quién es ese proveedor, quién es la persona que nos está consignando, eso inmediatamente nos llama la atención y nos da una alerta. También puede ser una señal de alerta cuando los asociados o empleados que tengan antecedentes judiciales precisamente en estas materias de lavado de activos, etcétera, y los nuevos asociados que hayan sido aceptados o vinculados sin verificar previamente el origen de los recursos que aportan. También se diría una señal de alerta, un gran aumento de facturación o ventas en efectivo procedente de clientes no identificables. Eso nos tiene que llamar la atención. Ahí hay algo raro. El negocio de bienes muebles o inmuebles a precios considerablemente distintos a los normales del mercado, o por encima o por debajo. La compra de cantidades anormales de un bien. También las operaciones celebradas con contrapartes domiciliadas o ubicadas en áreas geográficas designadas por Gafi como no cooperantes. Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales. Entonces, cuando se realizan operaciones con contrapartes domiciliadas en países, esto a manera de ejemplo como Albania, Islas Caimán, Pakistán, Siria, Senegal, Uganda, Yemen, esa es una señal de alerta porque esos son áreas geográficas no cooperantes de los acuerdos que tienen las naciones en general. También puede ser una señal de alerta las operaciones, negocios o contratos relevantes que no consten por escrito, o sea, un contrato muy importante y no quieren que sea algo simplemente informal, le consigno, mándeme, no, eso nos tiene que llamar la atención, eso sería una señal de alerta. Entonces, ante toda esta situación y ante este sistema que tienen implementadas las empresas de la organización Grupo TEC, estas novedades se deben reportar al oficial de cumplimiento. Acá aparecen los datos, Gustavo Aristizábal Hoyos. El correo electrónico es gustavo.aristizábal@sumatec.co y su celular es 310-821-1971. Muchas gracias.